Resolvamos el problema 1 del seminario 4. Se introduce un capilar circular de diámetro 1 milímetro, esta situación de aquí, en un líquido, observándose una altura de ascenso por capilaridad igual a 20 milímetros, es decir, por la ley de Jurín, por la ley de ascenso capilar, debido a la tensión superficial, de acuerdo, el líquido asciende. A continuación se introduce otro capilar con una sección rectangular de dimensiones 1 por 3, es decir, yo conozco las dimensiones de este caso de aquí, ¿vale? En el mismo líquido. Y nos pregunta, en este caso, es un capilar distinto, ¿de acuerdo? ¿Qué altura va a ascender? ¿De acuerdo? Bien. Este es un problema típico, ¿vale? De la aplicación de la ley de Jurín, pero bueno, en este caso, como tenemos en un lado un capilar circular, que sí que es directamente la ley de Jurín, pero tenemos un capilar que no es circular, para jugar un poco con el problema, ha cambiado su geometría, ¿vale? Y nos pide también la altura, ¿vale? Entonces, en este caso nos proporciona también la densidad del líquido, es de 1260 kilos por metro cúbico, así como el ángulo de contacto líquido-sólido, ¿vale? Para tener en cuenta en el ascenso capilar, ¿vale? Bien, para resolver el problema, podemos centrarnos en la segunda situación, ya que es la altura que nos pide, ¿vale? ¿Cómo se produce el ascenso? El ascenso se produce por el balance de la fuerza debido a la tensión superficial en su componente vertical que actúa sobre todo el perímetro de contacto, ¿vale? Como es una fuerza que está inclinada debido al ángulo de contacto, ¿vale? La componente vertical es F gamma de coseno del ángulo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esta fuerza es capaz de ascender el líquido y compensar el peso de la columna que asciende. Eso sería siempre, en cualquier caso, tanto en el capilar rectangular como en el capilar circular, la ecuación que yo plantearía para determinar cuáles son las alturas. ¿Vale? Por un lado tendríamos el peso, por otro lado tenemos la fuerza de tensión superficial. ¿Cómo se define en cada una de ellas? Bueno, la fuerza de la tensión superficial es gamma por longitud, que en este caso la longitud sería la longitud de contacto en el perímetro, que es conocida, o sea, que conozco la longitud, ¿vale? Si yo aplicara con la ecuación, conozco el ángulo de contacto, ¿vale? Pero no conozco la tensión superficial, por lo tanto no puedo deducir, ¿vale? En este caso la altura de ascenso si no conozco la tensión superficial. ¿Por qué? Porque ¿cómo se define el peso? El peso se define como masa por gravedad y la masa como densidad por volumen por gravedad. ¿Qué volumen? Pues el volumen de peso del agua que asciende, que es lo que es capaz de compensar la tensión superficial. En este caso, ¿qué sería? Pues ese volumen sería A, que lo conozco, por B, que lo conozco, por H', que es la que tengo que obtener. Por lo tanto, necesariamente para calcular la altura, necesito saber el peso de esta ecuación, ya que tengo todo lo demás, ¿vale? Y para saber el peso, necesitaría conocer cuánto vale la fuerza debida a la tensión superficial. Pero, si solo me fijo en la situación final de este capilar rectangular, solo veo que no lo puedo calcular porque no tengo el valor de la tensión superficial. Por eso se ha planteado la situación inicial, y es de meter un capilar conocido, ¿vale? En este caso, aplicaríamos la misma consideración, densidad por gravedad por volumen, solo que este volumen ahora no es el mismo que en el caso anterior, ¿vale? Esta longitud tampoco es la misma, porque es la longitud de contacto de este tubo, que en este caso es un círculo, que sería 2pi por r. Como conozco el diámetro, conozco el radio, conozco esa longitud, ¿vale? En este caso el volumen sería el volumen de líquido que asciende, que es el volumen de un cilindro, pi r cuadrado por h. ¿Conozco la altura? Sí. ¿Conozco el radio? Sí. O sea que en este caso conozco el peso, ¿vale? Conozco la longitud, el 2πr, y por lo tanto de esta situación lo que voy a obtener es la tensión superficial. Y la tensión superficial, una vez conocida, la voy a combinar con la situación segunda para poder calcular la altura en ese caso. Es decir, he de conocer que el líquido es el mismo y he de conocer su propiedad de tensión superficial para poder desarrollar, ¿vale? O conocer la altura que asciende en el segundo caso. Dicho esto, pues planteémoslo más o menos numéricamente y resolvamos el ejercicio. Es decir, vamos a ir a la situación inicial, ¿vale? En la cual la fuerza, la componente vertical de la fuerza debido a la tensión superficial que actúa en todo el perímetro del tubo de contacto, ¿vale? Tiene que ser igual al peso
del volumen de líquido que asciende. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a calcular por separado. F de gamma, el ángulo de contacto son 10 grados. ¿Vale? Por lo tanto, puedo calcular el coseno del ángulo. F de gamma es gamma por L, donde L es la longitud siempre de contacto del líquido con el perímetro del tubo, o perímetro mojado, que eso suele decir, o longitud mojada. ¿Vale? En este caso es circular y esa longitud es igual a 2pi por r. Conozco el radio, por lo tanto puedo calcular la longitud. O sea que f de gamma coseno sería gamma por 2 por pi por r por el coseno del ángulo. Eso tendrá que ser igual a peso. ¿Peso de qué? Peso es masa por gravedad y la masa es densidad por volumen. Por lo tanto tengo densidad por gravedad por volumen. ¿Qué volumen? Todo el del agua que asciende, todo el volumen de aquí. Fijaros que son figuras geométricas. Una cosa es el perímetro y otra cosa es el volumen. El volumen en este caso es pi r cuadrado, área de un círculo, por la altura, que es h. En ambos casos conozco tanto el radio como la h. Por lo tanto, escribiremos densidad por pi r cuadrado por h por gravedad, como el peso de la columna de agua. Si igualas ambos términos, tengo toda la información. Fijaros que el pi con el pi se simplifica, el r con el cuadrado se simplifica y tendríamos 2 veces gamma coseno del ángulo es igual a la densidad por r por h por gravedad. ¿Vale? Que esto es más o menos la deducción de la ley de Joule. La ley de Joule, al final despejas la h y es igual a 2 veces gamma coseno del ángulo, ¿vale? Partido rho GR. Esa es la ley de Joule, pero para un capilar de forma circular. En este caso, no vamos a despejar la altura, que es lo que conozco, vamos a despejar la tensión superficial, que es igual a densidad por radio por altura por gravedad, partido 2 veces el coseno del ángulo. Si tengo cuidado con las unidades y soy coherente, llegaré al resultado. Por lo tanto, vamos a resolver numéricamente, lo pasamos un poquitín, densidad 1260 kilos por metro cúbico, por el radio, hombre, el diámetro, cuidado, es de 1 milímetro, el radio es la mitad, 0,5 milímetros, que son 10 a la menos 3 metros. Por la altura, cuidado, 20 milímetros, lo mismo. Vamos a expresarlo en sistema internacional, porque la densidad es kilos metro cúbico. Por 20 por 10 a la menos 3 metros. Por gravedad, 9,8 metros segundo cuadrado. Partido 2 veces coseno de 10. ¿Vale? El resultado para la tensión superficial en unidades del sistema internacional, que es en lo que está todo, son unidades de fuerza partido unidades de longitud, newtons por metro. Por lo tanto, operando todos los números, 1260 por 0,1 por 10 a la menos 3, por 20 por 10 a la menos 3, por 9,8. Si lo divides por 2 y lo divides por el coseno de 10, me sale un resultado de 0,0627, si redondeamos en cuarto decimal, newtons dividido por metro. Eso será el valor de la tensión superficial, que es el dato que yo necesito para resolver, ¿vale?, la altura del segundo capilar. Es decir, tenemos una tensión superficial 0,0627 newtons por metro y realizamos el mismo planteamiento. La fuerza debida a la tensión superficial tiene que ser igual al peso, ¿vale? Si queréis separamos en dos partes, como antes. La fuerza debida a la tensión superficial es gamma por L, ¿vale? Donde L en este caso es la longitud de contacto, ¿vale?, en el perímetro, que sería ese rectángulo de ahí, es decir, B más A y más A, es decir, 2 veces A más 2 veces B, que lo puedo, ya que A vale 1 milímetro y B vale 3, se puede calcular, ¿vale? En este caso, la longitud sería 2 por 3, 6 más 2, son 8 milímetros, luego pondremos 8 por 10 elevado a menos 3 metros. ¿De acuerdo? ¿Vale? La gamma la tenemos también, por lo tanto puedo calcular, o sea que tendremos 0,0627 newtons por metro por
8 por 10 elevado a menos 3 metros por el coseno de 10, ¿vale? Será igual al peso, y el peso era masa por gravedad, o lo que es lo mismo, densidad por gravedad por volumen. ¿Qué volumen? En este caso, todo el volumen de líquido que asciende por ese capilar. En este caso, en la fórmula del volumen, como hemos comentado anteriormente, es A por B por H. O sea que en esta ecuación tendríamos la densidad, la gravedad, la longitud A que multiplica la longitud B por la altura H. Eso es igual a, si ya cogemos unidades de extensión internacional, 1260 kilos por metro cúbico por 9,8 metros segundo cuadrado por 1 milímetro en metros, no me va a caber, ¿vale? Por lo tanto, si no me cabe, vamos a moverlo, vamos a desplazar un poquito todo, un poquito hacia la izquierda, para que me quepa el resultado, ¿vale? Por 3 por 10 a la menos 3 metros y por h, ¿vale? Esta cantidad, ¿vale? Si operamos por 1 a la menos 3 por 3 a la menos 3, sale 0,037. El otro factor, estos serán h en metros, serán kilos, kilos por metro, bueno, unidades de sistema internacional, si simplificamos, mira, metro con metro se va con metro cúbico, serían kilos partido segundo cuadrado. No me preocupa mucho porque en el otro lado de la ecuación tengo los newtons, ¿vale? Que es unidad de sistema internacional, y cuando despeje la altura, cuando despeje h, el resultado serán metros, ¿vale? Entonces, en ese otro caso, 0,0627 por 10, por 8 por 10 a la menos 3 por el coseno de 10, me sale 493,98 por 10 elevado a la menos 6, fijaros que son cantidades muy pequeñas, newtons, ¿vale? Por lo tanto, la altura serán esos 493,98 por 10 elevado a menos 6 newtons, podría haberlo puesto como 0,000, lo mismo que he hecho con el 0,037 kilos por segundo cuadrado, ¿vale? El resultado serán metros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dividimos 0,037, me sale 0,01335 metros, o sea que esos son 13,35, si queremos redondear 13,4 centímetros. Problema terminado. Bueno, esta altura se llamaba h', si queréis lo modificamos convenientemente. Problema terminado.